Gracias, buenas noches. Buenas noches, Edgar. Bienvenido. Te incorporamos rápidamente, ¿viste? No tengas pena. Gracias, gracias. Ok, vamos entonces. Vamos entonces. A ver, refresquemos un poquito qué vieron ahí en el video. El video resume un poco lo que hemos estado discutiendo hasta hace un momento del proceso ese que nosotros simplificamos como compras, ¿verdad? Y que alguien lo ponía pues de una manera, creo que era Jonathan el que nos decía, miren, en el caso mío, que estoy en la parte de un área de la empresa, pues es poner una requisición a través de el famoso SAP, que es un ERP, y entonces alguien lo autoriza al otro lado y me vienen las cosas que yo necesito. Pero ya vimos que es un proceso un poco más completo y complejo. Y el video tiene dos o tres mensajes que me gustaría, digamos, de alguna forma traducir o ponerlo en contexto porque nos va a servir mucho en la toma de decisiones en el momento que estemos hablando de conceptos de planeación de la demanda, que tengamos que tomar en consideración ciertos elementos que yo le llamo como dimensiones de decisiones gerenciales que uno tiene que tener en mente para tomar la mejor decisión a la hora de adquirir un bien, una materia prima o un servicio, ¿verdad? Así que, ¿qué les llamó la atención ahí de lo del video? Cuéntenme. O vamos mejor así como ha Lo venido que, la dinámica. A ver, Diana, dele. a ver, Ramón, sí, lo que recuerdo que mencionaba es Ajá, que necesitamos tener buenos proveedores para que sí, nosotros podamos tener una estructura robusta dentro de sí, nuestra empresa. Si no tenemos sí, buenos proveedores, nuestro producto difícilmente va a tener la calidad esperada o vamos a poder tener pues en línea toda nuestra cadena de supply porque vamos a depender directamente de ello, ¿verdad? correcto, excelente. Entonces ahí estamos hablando de un concepto de calidad, ¿verdad? Sí, excelente, buenísimo. Que son tres dimensiones. Vamos a ver si lo logramos sacar y si no, pues yo les voy a comentar, les voy a complementar, pero buenísimo, Diana. Excelente. ¿Qué más? Diana ya nos habla de calidad en los proveedores para tener, pues, calidad en lo que nosotros vamos a transformar o entregarle a nuestros clientes o vamos a comercializar. Me parece extremadamente puntual y directo. ¿Alguien más? ¿Qué más vieron en el video? Estos videitos parecen simples, ¿verdad? O sea, son así como muy sencillitos, pero de alguna forma tienen, digamos, esencia que siempre es interesante discutir. ¿Qué más vieron? Hace la Este, analogía de lo, adelante Alejandra, hace la analogía, ahorita le cedo la palabra, hace la analogía de lo que consumimos y que, en qué nos convertimos. Adelante Alejandra, ¿qué más me puede comentar? también mencionaba sobre la capacidad de negociación que se debe tener con los proveedores. Yo creo que finalmente, pues, las emergencias también suceden y creo que es muy importante tener una buena comunicación con el proveedor y establecer los parámetros que también la empresa necesita, sus criterios de forma de pago, crédito, formas de entrega, tiempos de entrega y todas esas directrices que finalmente, pues, van sumando costos y también van pues aportando a la satisfacción del cliente y también del proveedor para poder colaborar con el cliente en ciertas cosas que tal vez no están pactadas, pero que se pueden generar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Buenísimo. Entonces, pero esa relación que usted está comentando se va a generar si al final de cuentas es un gana-gana, ¿verdad? O sea, si yo no tengo una relación con un proveedor, muy probablemente a la primera ni siquiera crédito me quiera dar, ¿verdad? Sí. De alguna forma esa apertura implica esa comunicación en doble vía y usted mencionó una cosa muy importante que es la flexibilidad. Vamos a ver cómo ya estamos hablando de un concepto Diana nos habló de calidad de los proveedores, usted ya nos está hablando de flexibilidad para un cumplimiento que vamos a ver
si lo logramos traer a colación, porque hay tres elementos importantes que se deben de cumplir. Ya van 1,5, diría yo. A ver si sacamos el otro. ¿Alguien más? ¿Qué viste en el video? Enio, ¿viste el video? Enio. Hola. Ah, ok, no encendes tu micrófono, pero me imagino que sí viste el video. Entonces, vamos a permitir ahí que no tengas pena. Listo. Entonces, si quieres hacer algún comentario, puedes ahí escribirlo y yo lo leo y ahí lo compartimos. Entonces, démosle la oportunidad a alguien más. Jonathan, ¿cómo te fue a ti? Jonathan, ¿no? O vamos con alguien más. Brandon, ¿viste el video? ¿Algo que quieras agregar? Sí, yo creo que sí, ahí para no redundar mucho, justo eso, el sentido siento yo que es conseguir mejores tratos, se podría decir, mediante pues tema de licitaciones por medio de compras, que al final pues no siempre es solo lo económico, sino que también un tema de servicio, de agilidad, de marcas, creo yo que es lo que también se busca. ¿Ok? Fíjate que sí, ah, digamos que de alguna forma lo que estoy buscando es precisamente ese tercer elemento. A ver, yo les estoy poniendo ahí en el chat algunas cosas que les voy a explicar brevemente. En una estructura de procesos, nosotros tenemos para un proceso, tenemos insumos. Después tenemos un procedimiento o receta, le llamo yo, para venir y decir, se hace A, B, C, D, F, G, lo mezclo, lo muevo, hacemos esto, lo imprimimos, no lo imprimimos, le cambiamos, no le cambiamos, etcétera, etcétera. Y luego nosotros transformamos a productos o salidas. Entonces, tenemos entradas, actividades, salidas. Entradas, actividades, salidas. Entradas, actividades, salidas. Ese es un proceso. Como estamos en la cadena de suministro, estamos hablando de procesos logísticos, que es lo mismo. Tenemos insumos, hacemos algo con los insumos y salimos. Entonces, en un proceso de compra o abastecimiento, ¿qué tenemos de insumos? Pues las órdenes de pedido que están diciendo, el listado de proveedores, las características, etcétera, etcétera. Y después hacemos lo que por ahí alguien decía, mira, nosotros ponemos el pedido, seleccionamos, etcétera, etcétera, y hacemos todo ese proceso. Pero ojo, cuando nosotros tenemos un proceso, tenemos salidas, ¿sí? Y esas salidas, los insumos, tienen 4 categorías: mano de obra, energía, capital, ah, me hace falta uno: mano de obra, energía, capital y materiales, ya, y materiales. Entonces, esos son las categorías de los insumos. Para las salidas tenemos 3 características. La primera, y que se los voy a poner acá, esas 3 características, una es lo que todavía no se ha mencionado, es lo que normalmente ahí en el video mencionaban, que hay que tener mucho cuidado con eso. Él decía, cuidado, y ponía el ejemplo de un carro, ¿verdad? ¿Saben ustedes a qué me refiero con eso? No, él hablaba del costo. Cuidado, porque si nosotros compramos cosas baratas, ¿sí? Probablemente sean de calidad, posiblemente sí, posiblemente no. Entonces, nosotros tenemos 3 targets importantes, 3 características que tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir costo, calidad y oportunidad. Costo, calidad y oportunidad. Entonces, Diana nos hablaba de tener proveedores calificados.
precalificados para nosotros verificar y entender que tenemos que tener proveedores con cierta calidad. No se mencionó costo, entonces yo lo traigo. También tengo un target de costo. Puede ser que sea el mejor proveedor, pero si es algo que como componente me va a elevar lo que digamos, el componente de costo y mi mercado no me permite elevar ese costo, entonces muy probablemente tengo que buscar alternativas diferentes. Entonces, el tema del costo como una característica es clave. Y después, ¿sí? Alejandra nos mencionaba y nos decía, mire, esa flexibilidad, tenemos que venir y entonces tener también esa relación con los proveedores para tener esa parte porque necesitamos ante una eventualidad tomar ciertas decisiones y acciones. A veces es urgencia, decía ella, ¿verdad? Y entonces ahí es ese concepto de oportunidad. Yo se los menciono así. La salida de un proceso tiene que ser oportuno. Entonces, si yo necesito los insumos y el proveedor o el canal típico que yo utilizo no está disponible, tengo que buscar alguno que sea oportuno. ¿Qué significa eso oportuno? Que me dé en función del tiempo lo que yo necesito. Y ahí está esa flexibilidad que estamos hablando. Entonces, estos tres factores se los dejo aquí, digamos, como un pequeño preámbulo, porque son importantes en la toma de decisiones cuando estemos hablando de la puesta de pedidos y cuándo se ponen los pedidos. Entonces, no todo es costo, ¿verdad? No todo es costo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un mínimo básico de estándar de calidad y todo lo que sea para arriba, bienvenido. Lo que sea para abajo, no lo puedo traer. Entonces también tengo que velar porque sea una calidad X aceptable y para arriba, ¿verdad? Si no tiene una injerencia en el costo, perfecto, yo voy a querer la mayor calidad posible. Ojo, mayor calidad posible. Pero esas dos cosas no me sirven si ese insumo o eso no está en el momento que lo necesito. Y eso se llama que sea oportuno. Esas tres dimensiones, ¿sí? Son las que tenemos que tomar en mente, tener en mente a la hora de una toma de decisión en función de algo que vayamos a comprar. ¿Algún comentario hasta el momento? ¿No? Claro como el agua. Ok, muy bien. ¿Se ve bien el slide? Ahora sí, ya le quitamos ahí todas las cosas negras que tenían anteriormente, sí, ¿verdad? Sí, todo bien. Sí se ve. ¿Todo bien? Perfecto. Vamos para adelante, pues. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar, ya tenemos toda la base para poder venir y entonces empezar a meternos en el concepto de planificación de la demanda. Lo más importante que yo les estaba diciendo, ¿sí? Es que recuérdense que la cadena de suministros son procesos, procesos, y como procesos tienen insumos, actividades, salidas, insumos, actividades, salidas, insumos, actividades. Y ahorita mencionamos que esas salidas, ¿sí? Son importantes en función de esos tres factores o características, costo, calidad y oportunidad. Voy a querer lo mejor de los tres. El que sea más oportuno, o sea, ojalá que no sea urgente para que entonces no me cueste tanto, pero si es urgente, voy a sacrificar un poco el costo, lo que me sea permitido, ¿verdad? Porque de alguna manera, yo creo que no me recuerdo si era Jonathan, creo que fue el que me preguntó, que me decía, mira, pero esos procesos de logística inversa tienen un costo adicional que son la refacturación. Yo le decía, pues sí, o sea, en algún momento, digamos, si no lo tienes como política y el consumidor no te compara
o no hay un parámetro de comparación y puede seguir así, ningún problema. Pero en el momento que alguien empiece a hacer una diferencia, digamos que la competencia al final de cuentas te va a hacer moverte en ese sentido de retroceso. Regreso. Entonces, ah, aquí lo que nosotros tenemos es que tenemos esta serie de procesos. Tenemos la planificación de la demanda, que a su vez tiene e impacta la planificación de la producción y que analiza y nos define también la planificación de capacidad. Y un dato importantísimo, todo esto conlleva a la planificación de almacenamiento. Todo lo que nosotros hagamos en este sentido, ¿sí? Tiene que estar resguardado con una función de almacenamiento. Entonces necesitamos dos tipos de información importante. Primero, uno de los insumos importantes para este proceso de la planificación de la demanda es la información comercial que se llaman pronósticos de ventas. Esa información, por ahí alguien mencionaba, que yo creo que si no estoy mal, no sé si era Alejandra o era Diana, que nos decían, miren, nosotros estamos estructurados y entonces el que planifica, en la planificación nosotros ya tenemos, digamos, ciertos datos que traemos. Por ahí creo que Selvin nos comentaba, mira, nosotros vemos incluso temas de estacionalidades y vemos, digamos, a qué es lo que está pasando, cómo está el mercado reaccionando para poder venir y pedir. Hablaba también del involucramiento de proveedores ahí en el tema de ofertas o qué es lo que, tendencias, etcétera, etcétera, para ir afinando un poquito mejor este concepto. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a decir es cuántos quiero, de qué color quiero, en qué tamaño lo quiero y para cuándo lo quiero. Entonces, todo esto va en función de alguien que se llama consumidor final. Entonces, tengo que interpretar qué es lo que el consumidor final va a elegir. Ojo, va a elegir, ¿sí? No es lo que me está comprando hoy, porque la tendencia podría cambiar, ¿verdad? Pero si yo tiendo a analizar los patrones que existen, puedo venir y anticiparme lo mejor que pueda, ¿sí? Voy a regresar a este caso que aquí hay mucha tela que cortar y vamos a interactuar un poquito ahí con ustedes. Y la otra información importante que necesitamos es la información operativa, como el plan de compras, digamos, hay también cierta información que está tácita, como la información de la capacidad actual, ¿sí? En la capacidad actual puede ser, digamos, capacidad de producción, capacidad de almacenamiento, y entonces poder velar y entender si de alguna forma necesitamos hacer ciertos cambios o ciertas inversiones, si son temporales, si son dependiendo del horizonte de lo que eso vamos a platicarlo en unos minutos, vamos a hablar de los horizontes, pero si es de corto, mediano, largo plazo. Entonces, dependiendo de eso, pues tendremos que tomar ciertas decisiones y acciones. Ah, a ver, déjenme nada más recordar si estábamos hablando de esta parte de información. Ya me recuerdo. Entonces, antes que avancemos, a ver, mm, mm, déjenme interactuar aquí y les pregunto, nos vamos a ir unos añitos atrás porque fue un caso muy interesante, oye, entonces quiero escuchar ahí cómo les fue. Porque gracias a Dios aquí estamos, entonces quiere decir que pasamos toda la etapa esa del COVID y la implicación que tuvo en las cadenas de suministro. Pues el ejemplo o la plática es muy corta. ¿Cómo te fue eh, durante ese proceso en tu empresa en función de los pronósticos? ¿Te pasaste? ¿Te quedaste sin nada? ¿Cómo te fue? A ver, escuchemos. Escuchemos a Edgar. Edgar, ¿cómo te fue a ti? En donde estabas trabajando en ese entonces en función de los pronósticos.
Edgar, no, ¿qué? Selvin, ¿a ustedes cómo les fue? Sí, Ramón, nosotros en el tema de la pandemia, Sí, pues nos pasó un fenómeno ahí sí que totalmente atípico. Hubieron algunos artículos, como temas mucha variedad, algunos artículos se empezaron a desplazar muy bien, tanto así que obviamente se nos acabó el inventario, ¿verdad? Porque tenían que ver con la situación que estaba pasando, ¿verdad? Eran artículos de limpieza, higiene, uso personal. Y hubieron otros que obviamente ya no se movieron porque definitivamente se cerraron los mercados, las tiendas, etcétera, ¿verdad? Entonces se nos distorsionó bastante ahí el tema este de los inventarios. Sin embargo, yo creo que con las acciones que tomamos, pues nos fue bastante bien. Luego logramos ir saliendo un poco de ese inventario que se quedó, aplicando ujú, liquidaciones, promociones, etcétera. Pero sí, digamos que toda la cadena logística a nivel internacional tuvo una distorsión total, ¿verdad? Los fletes en ese entonces estaban carísimos, no habían barcos, era ujú. totalmente un caos, ¿verdad? Pero al final de cuentas eso nos debe servir para aprender, ¿verdad? Y no Ujú. para otra cosa, sino para aprender que en cualquier momento en la logística puede pasar cualquier cosa, ¿verdad, Ramón? Ok, buenísimo. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente hay mucho que se pudo aprender ahí y una de las conclusiones importantes es, digamos, lo que estaba sucediendo, tus históricos anteriores, dejarlos a un lado, porque puede que no haya funcionado de manera igual para toda la industria porque fue un impacto a nivel global. Por supuesto que hay que aprender de eso porque lo que pasa es de que muestra de ahí un botón muy sencillo. Aquí en Guatemala, ahorita que hubieron esos paros, automáticamente todas las alarmas y las alertas en toda la situación política y los cierres en la capital, etcétera, etcétera, automáticamente tiraron todos esos planes de contingencia de empresariales que nos ayudaron al final de cuentas a seguir adelante, ¿verdad? Entonces, como que sí hubo cierto aprendizaje, pero obviamente lo que estamos hablando ahí de la pandemia fue a nivel global. Buenísimo. ¿Quién más? Preguntémosle a alguien más. A ver, preguntémosle a Alejandra Martín. Sí, ingeniero. Cuéntenos cómo le fue a usted ahí en el tema a su empresa, ¿no? En el tema de la Eh, pandemia. Fíjese que le voy a contar tal vez por lo que he escuchado, porque yo en ese momento todavía estaba en la tercer año de la En el, licenciatura. en el colegio me iba a decir, yo ya me No, estaba asustando. no, todavía no estaba trabajando. Ok, Pero perfecto. sí me comentan, bueno, yo estoy en una industria del pan, Ujú, entonces sí me comentan que en cuestión de exportaciones sí bajó mucho la venta. Sí, a nivel de mes casi que eran 5 exportaciones y bien, bien les iba. A ujú, nivel local se mantuvo de cierta manera en cuestión de salvar las ventas, pero ujú. sí se vio reflejado en una disminución totalmente, pero sí localmente se salvaron. Ujú, 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 ujú. Buenísimo. Gracias, Alejandra. Sí, es que al final la conclusión es que tenemos que estar muy atentos y tener esquemas y cadenas de suministro bien informadas para tomar decisiones. Ahora, yo me anticipo cuando estemos hablando de pronósticos, porque cuando estemos hablando de pronósticos, ahí les contaré la historia que siempre cuento en el tema de pronósticos, que siempre que me encuentro a esa persona que trabajamos juntos en Texaco, nos reímos un poquitito porque de alguna forma encierra el concepto de los pronósticos, ¿verdad? Pero lleguemos a ese punto. Mi dilema aquí es que nosotros tenemos que venir y entender que la planificación de la demanda
Y todos estos procesos son procesos dinámicos y que tenemos que estar leyendo el mercado muy de cerca y por más algoritmos predictivos que tenemos, hay eventos que no nos van a permitir tener exactitud clarísima de qué es lo que es justo y puntual, lo que se necesita. Nosotros lo que hacemos es disminuimos el riesgo, tomamos las decisiones más cercanas que podamos y esa es una de las lecciones de este módulo, es que tenemos que acercarnos a tomar las mejores decisiones en función de costo, calidad y oportunidad. Y algunas veces va a haber un poco más de costo en criterio, otras veces va a haber un poco más de calidad y otras veces va a haber más en el tema de oportunidad. Pero esas decisiones, al final de cuentas, son decisiones gerenciales que, como vimos en la botellita de agua, que era lo que estábamos diciendo, impactan el costo unitario. Tenemos que tomar en consideración eso para venir y no verlo afectado. O sea, insisto, no es comprar lo más barato todo el tiempo, ¿verdad? Y es tener un índice de calidad mínimo esperado y de ahí para arriba. Y por supuesto que cuando lo tengamos sea en el momento que es requerido. Ahora, leamos acá. Preguntémosle aquí a Brandon, ¿te tenemos? ¿Sí te tenemos? Hola, Brandon. Sí, 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 sí. sí, sí. Léeme aquí, por favor, Brandon. Ayúdame. Planeación de la demanda. Es un plan de producción futura de los artículos finales durante una planeación a corto plazo que por lo general abarca un tiempo, semanas o meses. Planificar qué productos finales hay que fabricar y qué plazos debe tenerse terminado. Establecer el volumen final de cada producto que se va a terminar cada semana. Buenísimo. Entonces, gracias, Brandon. Aquí lo que ya nos encierra, empezamos a meternos ya en el concepto, o en el proceso más bien, ¿verdad? Y importante, yo recalco aquí dos cosas. Primero es una planificación de qué es lo que vamos a producir, ¿sí? Y entonces la vamos a ir cortando, la vamos a ir segmentando en semanas o meses, ¿verdad? Y tenemos que entender que para producir eso tenemos ciertos plazos, y esos plazos son convenidos y son consensuados cuando se recuerdan con los círculos que estuvimos platicando. Y aquí estamos hablando de producción, lo vamos a ir a platicar con la gente de ventas, ¿sí? Y empezamos a venir y decir, señores de ventas, para tal fecha podemos producirte lo que me estás pidiendo, ¿ok? Ahora, hablemos del plan maestro de producción, ¿ah? En términos generales, el plan maestro de producción tiene una implicación de diferentes procesos que se llevan al mismo tiempo, ¿ok? Ángel, ¿me podés ayudar a leer qué es lo que dice en el PMP, por favor? Plan maestro de producción, PMP. Programar productos finales que se terminen con rapidez y cuando se haya comprometido ante los clientes. Evitar sobrecargas y subcargas de las instalaciones de productos, de manera que la capacidad de la producción se utilice con eficiencia y resulte bajo costo de producción. ¿Continúo? Sí, por favor, adelante. Las empresas deben trabajar con planes sobre productos específicos, el cual nos debe especificar las cantidades y fechas de producción en relación al producto específico. La secuencia de trabajos o pedidos individuales, asignaciones de recursos a operaciones. Perfecto. Gracias, Ángel. ¿Alguien utiliza o ha escuchado en su empresa el famoso PMP o MRP? ¿No? ¿No? Ok, va. Entonces, vamos metiéndonos en este otro concepto. Este concepto es que este plan maestro de producción empieza a integrar y entonces empieza a hacer un balance entre dos cosas. La capacidad de lo que yo puedo producir con lo que tengo instalado versus la capacidad que me están requiriendo para producir.
lo pongo en otras palabras. Hay compromisos que ventas tienen y y me están pidiendo no solamente cantidad, calidad, sino me están diciendo en qué tiempo lo necesitan. Y yo tengo líneas de producción que tienen cierta capacidad. Ahora, aquí me puede venir alguien y decir, mira, Ramón, sí, pero lo que pasa es que en mi empresa, fíjate que nosotros no producimos nada, sino que comercializamos. Entonces, por ahí entiendo que alguien viene e importa productos, digamos, computadoras, ¿verdad? Pero al tenerlas acá, no es que les vayas a hacer algo. Simple y sencillamente vas a venir, las vas a nacionalizar, las vas a poner en lugares de ventas retail, ¿verdad? O a través de distribuidores para que te las compren. Entonces, digamos, yo no estoy produciendo. Sí, no estás produciendo, pero estás agregando valor porque estás trayendo de una fábrica y la estás poniendo aquí disponible ya en un precio nacional. Digamos, yo puedo deducir esa computadora porque me vas a dar una factura, e incluso puede ser que hasta me des servicio porque eres el representante de esa fábrica, ¿verdad? Entonces hay ciertos valores agregados que también me atraen para venir y comprarte la computadora a ti y no necesariamente hacer un pedido directamente a fábrica o traerlo por un revendedor del extranjero, sino que lo quiero comprar acá. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Bueno, tengo que entender que de alguna forma, si yo necesito, si yo veo que, siguiendo este ejemplo, la línea de productos A, B o C o D se está vendiendo más con esos conceptos de estacionalidad, etcétera, etcétera, yo voy a traer esos insumos o esos productos terminados para venir y comercializar y los voy a traer del extranjero. Y eso requiere un lead time. Y ese lead time tiene tiempo de tránsito, tiempo de fabricación muy probablemente, tiempo de gestión aduanal, tiempo de almacenaje y tiempo de disponibilidad para yo venir y tenerlo en mis tiendas disponibles para que me los compren. Entonces, si yo quisiera tener algo de China para Navidad, ya van tarde, ¿verdad? Si alguien dice, mira, voy a traer algo de China para vender para Navidad, ya vas tarde y vas bien tarde. ¿Por qué? Porque lo que pasa es de que los tiempos son más prolongados. Entonces, el plan maestro de producción, a pesar de que habla de procesos de capacidad productiva, ¿sí? También se puede aplicar como un concepto, ¿verdad? Como concepto en una cadena en donde no haya transformación, sino que haya agregar valor. ¿Preguntas en esta parte? ¿No? Sí, Ramón, ya tengo una. Decime. En, obviamente, pues, si nosotros no producimos en el segundo ¿Sí? escenario que planteabas, ¿Sí? ¿es válido que nos podamos, digamos, meter en los procesos productivos de nuestro proveedor? Digamos, ver cuál es su capacidad de producción, que nos comparta cuáles van a ser sus capacidades y sus volúmenes, como para tener nosotros una idea de realmente cuál es el lead time correcto que deberíamos planificar. Mira, pues hay un concepto, Selvin, que se llama, que ahí te lo puse, ¿viste? Que lo puedes googlear y puedes profundizar un poco más. Eso se llaman cadenas de suministro extendidas, ¿sí? Pensá que de alguna forma, ah, bueno, a ver, cosas que tengo que regresar unos pasitos atrás, ¿sí? Como ya te dije, lo que pasa es de que cuando normalmente explico yo, cuando estamos hablando de introducción a la cadena de suministro, yo empiezo por un concepto básico que es proceso. Y entonces digo, mira, son procesos logísticos y se van amarrando. Una cadena de suministro empieza desde materias primas hasta el consumidor final. Pero tu empresa o vos te puedes dedicar a una parte de esa cadena total, pero dependés de quién te está suministrando antes y alguien más depende de lo que vos le puedas dar. O sea, prácticamente pueden haber dos, tres, cuatro, cinco empresas metidos
digamos, en la consecución o que aquí venga un carro Chang'an, por ejemplo, ¿me entendés? No es solamente la fábrica, es el que le está vendiendo el cuero, el que le está vendiendo, digamos, los componentes electrónicos, el que le está vendiendo el motor, etcétera, etcétera, porque son muy pocos los que fabrican todo. Entonces, ese es el concepto de cadenas de suministro extendidas. En la medida de lo posible, por ahí, si te recordás, hace unos minutos creo que fue Alejandra la que intervino ahí en venir y decir, mira, yo tengo que tener una buena relación con esos proveedores porque no todo sale como está planeado, entonces tengo que tener esa flexibilidad. Yo te diría que sería la misma respuesta, solo que yendo a hacer esas negociaciones, digamos, y esas relaciones más sólidas, pero se hacen sólidas cuando hay ya una confianza de por medio. Y ese tipo de confianza de por medio es cuando ya empezás a compartir no solamente los beneficios, sino también las consecuencias de no tener una buena cadena de suministro o una buena comunicación. Ese es el concepto completo de cadenas de suministro extendidas, Selvin. Yo, respondiendo a tu inquietud directa, de forma directa, es que si vos no producís, tenés que ir a entender quién es el que te suministra, cuáles son esos lead times, ¿verdad? Y cómo puedes de alguna forma beneficiarte con esos lead times, porque el beneficio no es solamente en términos de crédito, sino que también es en términos de capacidad, como cuando es necesario, comunicación, qué planes de contingencia, etcétera, etcétera, y entender esos procesos para adecuar mejor tu cadena de suministro. ¿Te respondí? Sí, sí, gracias. Pero si querés profundizar un poco más, así, un poco más, porque obviamente yo te estoy dando la respuesta muy concreta, y si quisieras vos profundizar un poco más en el contexto, es ese concepto que te acabo yo de comentar ahí, cadenas de suministro extendidas, que ahí te puede, digamos, como dar lucecitas. Y por supuesto, que si vos fueras cliente mío, yo te cuento qué es lo que yo hago con estos clientes, por ejemplo. Eh, Estos clientes en algún momento, no sé si han tenido ustedes experiencia para traer cosas de México. Eh, digamos que hay una parte muy particular que se llama el pedimento, ¿sí? Que es un proceso de exportación. ¿Va? Entonces, digamos, de alguna forma yo lo puedo hacer, pero yo prefiero que salga directamente el fabricante. Entonces, yo lo que le digo a mis clientes es, mira, necesito traer esto de México, perfecto, pero mira, pues entonces, ¿qué necesito? Nada. Necesitas hacer A, B, C, D, F, G, etcétera, etcétera, y decirle a tu fabricante si te va a dar el pedimento o no. Entonces, con eso yo ya tengo una noción. Entonces, es anticiparse, ¿sí? Anticiparse para poder venir y ser más eficientes. O con otro cliente que cuando ya entendiendo qué es, al final de cuentas, yo en algunos casos incluso hasta me comunico directamente con los fabricantes. ¿Por qué? Porque por temas de idioma, ¿verdad? Entonces yo les digo, mira, pues tenés que ponerle esto, escribirle esto y que nos diga, que te lo ponga en este Incoterm. Y entonces con eso yo ya te cotizo y entonces ya nos vamos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que te sugiero, que tu proveedor logístico también, no sé si sos vos o si es tu área, tu función operativa, pero si no, tu operador logístico te puede también ayudar a venir y ser más eficiente en ese sentido. Muy bien. Alguien por ahí había levantado la mano, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Fueron mis nervios, entonces, a ver, pues sigamos. Bueno. Otra de las cosas importantes es que lo estábamos platicando, es este concepto de las sobrecargas y subcargas de las instalaciones, que es la capacidad operativa. En el caso tuyo, Selvin, que era lo que estabas diciendo, mira, pero es que yo no tengo, digamos, fabricación, sí, pero si nos concentramos en el tema de almacenamiento, por ejemplo, como una función operativa, ¿sí?
el hecho de venir y decir, va, mira, entonces vamos a pedir y entonces estamos pidiendo demasiado y mi almacén me cabe en un contenedor de 40 y fíjate que se me acumuló porque no lo desplacé. Bueno, entonces mi estimado amigo, o subcontratas almacenamiento en otro lado o liquidas lo que tenés ahí. Son decisiones logísticas, decisiones transferenciales que tenés que tomar en consideración. A eso se refiere esto, ¿eh? Entonces, puede ser aplicado también cuando no solamente es producción. Sigamos, pues. ¿Sí? A ver. Enio, todavía estás out, ¿verdad? Me imagino yo. Entonces, pues vamos a intentar con Edgar. Edgar, te tenemos. Hola, Edgar. Todavía no. No, todavía no. Ya. Entonces pidámosle a alguien más, pidámosle a Jonathan, ¿me ayudas aquí con leyendo lo que dice el slide, las variables que intervienen en un plan maestro de producción, por favor? Perfecto, con mucho gusto. Dice variables que intervienen en el PMP. Los objetivos perseguidos, estándares conocidos o estimados, las actividades de la fabricación, dimensión de todos los recursos, todos los datos resultantes que ordenados y sistemáticos dan un lugar a los planes de producción. Perfecto. Esos planes de producción, gracias, Jonathan, esos planes de producción ah, necesitan y requieren información. ¿Por qué? Porque una vez los armemos, ¿sí? Empiezan a haber compromisos. Los compromisos son con los proveedores, ok, te voy a pedir tanto para tal fecha, ¿sí? Ese es a nivel de lo que necesito transformar, que son los insumos, que no necesariamente es materia prima nada más, todos los insumos que necesito. Recuérdense, procesos tienen insumos, actividades, salidas. Entonces, para yo producir, para yo dar, tengo que tener en cuenta qué son esa receta o ese tipo de cosas que necesito, que tengo que hacer y que necesito, ¿sí? Sencillo, es muy simple. Es si nosotros vamos a fabricar o vamos a cocinar o vamos a, no, es que no se dice cocinar, si vamos a hornear un pastel, entonces necesitamos elementos para hornear un pastel. Entonces tenemos que tenerlos con anticipación, etcétera, etcétera. Y eso no es inmediato, requiere un tiempo. Entonces, es toda esa planificación de qué necesito, cuánto tiempo, qué capacidad tengo y cuándo lo voy a entregar, es el famoso PMP. Aquí hay, digamos, las diferentes áreas que nos proveen de información para realizar un plan maestro de producción. Diana, ¿usted me ayuda con este de ingeniería y este de Sí, claro. finanzas? A ver, Del lado de ingeniería, el desarrollo de nuevos productos, cambios en los productos y su impacto en los recursos. Y ok, del lado de ahora finanzas, A ver, dele de finanzas y después regreso con una pregunta para usted. Dele, por favor. ok. Y en finanzas, el costo y la situación financiera. Perfecto. Ahora, Diana, ¿qué interpreta usted en el tema de la parte de ingeniería? ¿Por qué es importante que ingeniería me dé esta información para realizar un PMP? ¿Y por qué finanzas? Pero son dos preguntas en una, pero son separados, ¿verdad? Creo que del lado de desarrollo de nuevos productos es importante, por ejemplo, porque de ahí viene todo el requerimiento que se necesita para poder elaborar el producto como tal. Bien, Justo la receta que en algún momento usted mencionaba que existe para poder excelente. hacer los productos, este es el lugar de donde surge, ¿verdad? Donde nace. Y es el insumo que necesita el planificador para poder incluso validar inventarios y ver si hay algún nuevo insumo y hacer ya toda la cadena de requerimiento hacia compras. Y del Excelente. lado de finanzas, Ujú. sí, diga. Dele, Del dele, lado dele, de va bien, va finanzas, bien. básicamente, pues
generalmente si hay algún tema de cambios o desarrollos y demás, siempre hay un tema de costo implícito, ¿verdad? Si hay que hacer pruebas, si es necesario alguna compra de maquinaria o algún ajuste en la estructura de costos actual, pues debe de pasar por el lado de finanzas para validar si tenemos el flujo para poder realizar esas inversiones o cambios, o para incluso comprar el volumen de inventario que se necesita. Y pues ahí viene de la mano la situación financiera de la empresa. Perfecto, buenísimo. Mm, Mejor dicho se arruina, dice. Entonces, la verdad es que bien, muchísimas gracias. Yo les pongo un ejemplo a lo que Diana nos está comentando en esta parte de finanzas, porque la parte de ingeniería me pareció que la dijo y la explicó muy bien. La parte de finanzas solamente como un ejemplo, fíjense, pues, como les comenté, en esta empresa nosotros tenemos ahí el desarrollo es una empresa de seguridad. Entonces, Ah, yo como en la parte de ventas me da un poquito de risa porque siempre digo, usted no le diga que no al cliente, dígale que sí, vemos ahí cómo lo resolvemos. Entonces, pero me topé con una cosa divertida que al final de cuentas no la tenía muy bien contemplada en esos primeros meses y fue un tema muy sencillo, que es venir y decir, bueno, ya vendimos tantos puestos de guardias de seguridad. Y entonces llegó un momento en el cual me decían, pero es que mire, la parte de finanzas dice que ya no sigamos vendiendo. Yo le digo, que me hable, usted siga vendiendo y que me hable, no se preocupe. Y entonces seguimos vendiendo, hasta el momento en que me dijeron, mira, pues te vamos a explicar una cosa, ya no puedes seguir vendiendo. ¿Pero por qué no? Porque lo que pasa es que se nos acabaron las armas. Entonces, así como que, digamos que técnicamente ustedes para poner un guardia necesitan armas, pues, ¿verdad? Y entonces me dice, mira, y para hacer el trámite de eso nos tardamos aproximadamente 45 días. Entonces, si tú te estás comprometiendo a empezar el primero del mes siguiente, no nos va a dar tiempo. Esa es una. Y dos, es que ahorita, digamos, en función del desembolso, porque ahí prácticamente tenés que hacer un desembolso muy grande para comprar lotes de armas, vamos a tener que romperlos y comprarlo en tres. Total que nos desarmaron ahí con la parte de ventas todo lo que ya nos habíamos alegrado de los puestos que habíamos conseguido por un concepto de la situación financiera, que no es que estuviera mal, sino que lo que pasa es de que en el momento que lo estábamos requiriendo, los flujos estaban comprimidos. Entonces necesitamos un financiamiento, pero es un tema de planificación. Así que buenísimo. Muchísimas gracias, Diana, y con eso complementamos esos dos. Veamos otros dos, pues. Entonces, le damos el de recursos humanos y producción en función de la mano de obra. Am, A ver, pidámosle a Alejandra, pero Alejandra Morales, ¿verdad? Nos ayuda, Alejandra. Sí, sí, serían los siguientes dos, ¿verdad? Mire, Ok. Bueno, luego va entonces recursos humanos, las condiciones del mercado de trabajo y capacidades de entrenamiento. Y perfecto. en producción, productividad de la mano de obra, supervisión y renovaciones de equipos. Ok. ¿Por qué cree usted que es importante esta y esta en función de lo que se necesita para realizar un PMP? Ok, bueno, entonces ahí mencionan recursos humanos, capacidades de entrenamiento y condiciones del mercado de trabajo. Creo que acá podría involucrar la capacidad que tenemos del personal, el ¿Mm? tiempo que nos lleva incluso capacitarlos, ¿verdad? Por ejemplo, em, donde yo estoy trabajando, pues tenemos las temporadas altas donde se busca mayor personal que solo laboran durante esta temporada alta, que se buscan que trabajen cerca de donde está la planta,
o incluso que ya hayan trabajado otras temporadas altas, ¿verdad? Entonces, como buscar esa capacidad de personal que se va a necesitar para prepararnos para esas temporadas altas. Y del ¿Ok? lado de producción, eh, sería conocer, pues, del lado de producción igualmente su capacidad de producción por línea, em, cuando trabajan, por ejemplo, las 24 horas, cuando no paran, ¿verdad? O cuando solamente trabajan de lunes a viernes, conocer todas estas capacidades de producción para visualizar, ¿verdad? Si en la temporada alta vamos a tener la capacidad necesaria para poder cumplir con la demanda o si es necesario incluso una contratación externa, ¿verdad? Y Sí, también conocer si va a haber algún mantenimiento en las líneas de producción que nos detengan esos productos, ¿verdad? Que nos afectaría no poder atender en tiempo. Creo que esos podrían ser los factores que influyen. sí, muy bien. De hecho, le agregaría nada más así como la cereza del helado, ¿verdad? O sea, así, la última, que es si es que se necesita alguna capacidad diferente a la que tenemos. ¿Verdad? Y entonces si tenemos una capacidad o algún requerimiento específico a los cuales nosotros ya tenemos como planilla o tenemos contratado, entonces como usted decía, será algún outsourcing, será algo adicional, diferente, un tema de contratación, etcétera, etcétera, y ahí el resto de elementos muy bien, digamos, disertados. De hecho, si ustedes se recuerdan y recalco, un proceso tiene, digamos, insumos. Y como decíamos, materiales, energía, capital y mano de obra son los insumos necesarios para un proceso logístico o para pues, cualquier proceso y no mucho menos un proceso logístico. Entonces, a la hora de contemplar un PMP, necesitamos tener en consideración la capacidad en función de la mano de obra requerida versus lo que tenemos instalado. Y entonces ahí esas brechas son las que tenemos que compensar. Muy bien, Alejandra, muchísimas gracias. Ah, vámonos entonces, sí, Selvin, adelante. Gracias. Aquí me queda una duda. En el tema Sí, de recursos humanos, digamos, a nosotros nos dan, que creo que ahí viene adelante, un pronóstico de qué es lo que se va a necesitar y todo, pero ¿qué pasa, digamos, si el área de ventas no tiene lo que decía Alejandra, ¿verdad? No tiene el personal suficiente para poder ejecutar esas ventas? Entonces, creo que esa parte se debería trabajar también en conjunto, ¿verdad? Como analizar cuál es la situación real del recurso humano que se tiene en ese momento en la empresa para ejecutar los planes integrales, pues, ¿verdad? No solo, bueno, yo necesito tanto, pero no voy a tener personal para poderlo ejecutar. sí, fíjate que sí, digamos que tu observación es válida y digamos, decirle a tu jefe que te promueva para ser director general porque estás haciendo comentarios muy holísticos, ¿verdad? Entonces estás haciendo comentarios del impacto, digamos, en otras áreas. Aquí lo que pasa es de que, si te recordás, estamos viendo el plan maestro de producción. Entonces, tu comentario es válido y digamos que tu pregunta es buena, porque lo que pasa es que, mira, no solamente estás viendo lo que voy a producir, sino que también tendré gente, tendré suficiente en mis canales de distribución para llegar y cumplir esa promesa, ¿verdad? Puede ser que sí, puede que no. Entonces, mi punto particular es que aquí lo que estábamos analizando era nada más el segmento del PMP. Y entonces, pero tu comentario es válido si lo ves de una manera más holística, ¿verdad? Ok, está bueno que me produzcan y que me lo tengan listo y todo, pero ¿tendré la capacidad en función de canales de distribución o no? ¿Me entendés? Y aparte de eso, si tendré la capacidad en los canales de distribución, tendré el personal adecuado de ventas para venir y desplazar, tendré que contratar vacacionistas para Navidad, por ejemplo, en mis tiendas, ¿verdad? Entonces, todas esas son decisiones más, no sé si ves, salen un poquito del tema de cadena de suministro
son más integrales y sí están bien, pero si lo regresas, nos referíamos simple y sencillamente a la parte productiva. Te respondí, Ok, Jonathan, sí, gracias. perdón, Selvin, sí, sí. Pero sí está bien, o sea, tu comentario está bien. Lo único es que me lo tenía que traer de vuelta a la parte productiva, ¿verdad? Así que ahora ya que levantaste la mano, ¿no? Ya ni estás levantando la mano, pero ya que te propusiste, veamos la parte comercial. Léeme ahí, Selvin, por favor, estos últimos dos. Ok, en comercialización, el pronóstico de las ventas y el comportamiento de la competencia. Y también materiales, disponibilidad de materia prima y disponibilidad de almacenamiento, ¿verdad? Entonces, en este caso era un poco lo que yo decía. Está bien que, digamos, me manden a producir o a comprar, en mi caso, ¿verdad? Ujú, X cantidad, pero yo creo que sí debería de ser como más una mesa de trabajo, un análisis de diferentes factores y no simplemente, bueno, yo ya recibí de parte de ventas que quieren vender 100, entonces yo les voy a producir 100 o les voy a traer 100 al almacén, ¿verdad? Simple, ujú, sino ir un poquito más allá, ¿verdad? Y entender por qué están pidiendo esas 100. Ese sería como mi comentario ahí. Claro, el comportamiento de la competencia y también del mercado como tal, pues porque a veces no es solo la competencia la que me puede afectar, sino también, no sé, situaciones políticas, temas del clima, por ejemplo, aquí en Guatemala que cae un par de días de lluvia y se bloquean todos los caminos, entonces, si todos los materiales van a llegar, si vamos a llegar nosotros a los clientes, esa sería como mi comentario en esta parte y obviamente tener disponibilidad de materiales, tener varios proveedores, ¿verdad? Siempre un plan ujú, B ujú, disponible aunque no ujú. sea el mejor o el óptimo, pero si el A no está, pues tengo el B, y saber cuánto me va a costar tener ese plan B, ¿verdad? Porque obviamente va a tener un costo, porque si no, ese sería mi proveedor A, ¿verdad? Y el famoso almacenamiento que pues hoy en día ya está complicado, ya casi no hay bodegas en Guatemala, ¿verdad? Entonces ya todo el mundo está Ah, buscando tercerizar o se está sí, saliendo a la periferia, que es un problema, pues con el tema del tráfico, entrar de la periferia hacia la ciudad ya es complicadísimo, hora y media, 2 horas de tránsito. sí, Entonces sí. esas serían mis observaciones. Perfecto, muy bien. Fíjate que, de nuevo, interesante porque ah, es muy obvio que todos estos componentes son importantes. Yo subrayé la parte de comercialización porque este es el detonador del resto, ¿sí? Si yo digo quiero 1000, aquí voy a impactar porque este señor tiene que venir y decir, mira, tengo ni no tengo, ¿verdad? Que era lo que yo les estaba comentando con la posición de los guardias, ¿verdad? Mira, vamos a traer 15, wow, pero eso implica que yo ya no tengo y tengo que pagar y tengo que conseguir plata, ¿sí? Si nosotros venimos y decimos, mira, ya no queremos rojos, sino que queremos rojos con vivos anaranjados. Puchica, aquí vienen estos señores y vienen y me dicen, mira, pero para fabricar eso necesitamos una combinación de A, B, C, D, E, F y la receta que estábamos hablando con Diana por acá, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? La llave de todo esto son los famosos pronósticos de ventas. Esta es la lectura del mercado. ¿Verdad? Y esa lectura del mercado es la que nos va a tirar el resto de información y componentes importantes y por ahí vamos a empujar hacia adelante. Así que cuidadísimo con eso que vamos a hablar de los pronósticos de ventas en las siguientes diapositivas. Adelante, Alejandra, la escucho. Y creo que ahí me contestó. Es que sí, le iba a mencionar que realmente el pronóstico de ventas es como un punto muy, muy delicado y como usted menciona que nos detona todo, porque al menos donde yo estoy he Sí, visto que a veces comercial ya está negociando algún volumen ahí, pero no lo puso en demanda porque todavía no saben si lo van a confirmar y se confirma y un volumen que no podemos atender, ¿verdad? correcto. Entonces siento que eso es como de lo más difícil, ¿verdad? Lograr que Es lo más comercial difícil. sea transparente.
Eh, eh, Ahorita me voy a poner la gorra de la parte directiva y le voy a dar la razón. Sí, mire, son difíciles. Pero si me cambio la gorra y me pongo en la parte de ventas, es como decía un director financiero una vez, me decía y me dijo, mira, pues vos en tu equipo de ventas lo que tenés que hacer es, ustedes suéltenlos, suéltenlos, mi hermano, era, porque era un colombiano, ¿no? Suéltenlos, mi hermano. Ellos son como corceles que se desbocan y van briosos y van adelante. Eso es lo que necesita la empresa. Nosotros somos los que le jalamos la rienda y antes de que se tiren por el desfiladero, los jalamos y los metemos para donde van. Pero ustedes suéltelos. Entonces, efectivamente, hay que tener mucha consideración y mucho criterio en esa información de pronósticos para que sean de nuevo, ¿verdad? O sea, que sean oportunos, fíjese. Entonces, sí, es un tema muy delicado que vamos a profundizar un poco más. Oye, así que no se preocupe, ahí le voy a dar ciertos elementos, incluso algunos prácticos, que le pueden servir para poner en orden ahí a los muchachos comerciales. Gracias. Y a la orden. A ver, solo déjenme, me voy a ir un poquito más adelante porque vamos, les voy a dejar esto, esta pequeña tareita, es bien sencilla. Por favor, tomen, no es una tarea de escribir, es una tarea de interiorizar estos tres elementos. Oye, entonces, por favor, eh, si se lo saben, perfecto, ya no tienen más que hacer, más que venir y entonces comentarlo. Vamos a iniciar el miércoles que arranquemos. Vamos a tomar los últimos slides antes que ya solo me hacían falta hablar de los horizontes de la demanda y nos vamos a meter en los ejemplos prácticos. Pero en los ejemplos prácticos yo necesito entender y que ustedes eh, interactuemos en ciertos grupos, los voy a meter en grupos para que entonces ustedes discutan. Entonces tráiganse esto. ¿Cómo se elaboran los pronósticos? Yo no quiero números, yo solamente quiero que ustedes compartan las ideas. Mira, en mi empresa tenemos un área, pero mi empresa es el dueño de la empresa que dice qué es lo que vamos a vender y es el que pide, en fin, o sea, que interactuemos y que escuchemos a ver mejores prácticas entre ustedes. Después, cómo se planifica la demanda, cómo se comunican estos números entre las funciones. ¿Ok? Cómo se pasan esos informes, si lo hacen de forma escrita, digital, si se mandan un WhatsApp, en fin, eso sería el ejercicio que les voy a pedir que hagamos al inicio de la sesión del día miércoles. Así que con esto terminamos. Déjenme nada más cerrar esta parte. Y entonces nos vemos el miércoles por aquí, que ya entramos en la parte práctica. Así que yo les agradezco su atención y si no hay ninguna pregunta adicional o comentario, vamos cerrando, ¿no? ¿Ok?